Dice Josué 20. Josué señala ciudades de refugio. Y al leer este capítulo también piensa, ora y cree por las ciudades de refugio en esta nación mexicana. Nuestras ciudades no se van a convertir en ciudades de violencia, en ciudades de narcotráfico, en ciudades de bandas, de delincuentes. Nuestras ciudades no se van a convertir en ciudades aglutinadas con tantas crisis. Cree que en nuestro país puede haber ciudades de refugio. Al leer este capítulo, no nada más te ubiques en Israel en aquel tiempo, ubícate en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, la ciudad de Toluca, la ciudad de Tijuana, de Tapachula, de Tuxtla, todas esas grandes ciudades como Hermosillo, como Culiacán, como tantos puertos como Mazatlán, Veracruz, Acapulco. Piensa en eso y vamos a orar para que estas ciudades de refugio, nuestras ciudades sean ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalen las ciudades de refugio de las cuales yo les hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y les servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Béser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas. Cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Estas son las ciudades de refugio. Y vamos a creer que todas las ciudades de nuestro país, en lugar de ser ciudades de violencia, sean ciudades de refugio, ciudades de paz. En aquel tiempo esas ciudades servían de protección al que hacía algún homicidio por accidente, o sea, no por alevosía y ventaja, sino quizás en defensa propia. Esas ciudades con sus muros le servían a esa persona mientras el sumo sacerdote viviere. Ahora, capítulo 21, ciudades de los levitas. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Ahora también vamos a creer, conforme a esta palabra, que nuestras ciudades en México se convierten en ciudades de levitas. Los levitas eran hijos de Leví.
La mayoría de ellos estaban para alabar a Dios permanentemente dentro del tabernáculo. Estaban destinados, elegidos, esa era su carrera profesional de por vida, a alabar a Dios día y noche, con el arpa, con címbalos, unas voces extraordinarias como el coro Emán, el coro de Asaf. Que nuestras ciudades en México sean ciudades de alabanza a Dios. En lugar de ciudades de pachanga, en lugar de ciudades de orgías, en lugar de ciudades llenas de antros, que sean ciudades de los levitas. Que toda la ciudad de México sea una ciudad de los levitas. Toda la ciudad de Toluca, la ciudad de Puebla, la ciudad de Cuernavaca, toda la ciudad de Oaxaca, la ciudad de Tijuana, de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad Victoria, la ciudad de Durango, la ciudad de Aguascalientes, de San Luis Potosí, sean ciudades de los levitas, donde de esas ciudades se eleve ese incienso de olor grato hacia el Señor. ¿Lo creen? Como que no lo creen. La mayoría de cristianos, no digamos los no cristianos, están hablando mal de nuestras ciudades. Mal las están maldiciendo. En lugar de creer esto, que se convierten en ciudades de los levitas. Ahora sí, al leer, piensa en nuestras ciudades. Aquí en Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. En el estado, menciona ciudades en nuestro estado. La ciudad de Tuxtepec. La ciudad de, menciona ciudades, grítalo, ciudades de Oaxaca. Vamos a leer estas sagradas escrituras. Les repito, disculpen el tiempo que tomo. No es para pensar nada más en aquellas ciudades antiguas de Israel, que muchas de ellas ya no existen, aunque algunas están retoñando o volviéndose a formar, sino piensa en nuestras ciudades. Esta lectura bíblica es para ubicarnos en nuestras ciudades, que nuestras ciudades sean ciudades de refugio. Y en este capítulo 21, ciudades de los levitas. La mayoría de ellos estaban para ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios de adoración, sacrificios de alabanza. La mayoría de ellos era día y noche estar cantándole al músico principal. Y uno de ellos fue Asaf, otro de ellos fue Emán. David restauró toda esa adoración con los levitas y restauró todo eso que se había perdido durante los reyes o durante los jueces anteriores a David. Leamos en el verso 2, por favor. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de las tribus de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron
los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Ain con sus ejidos, Jutá con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos, Kipsaín con sus ejidos y Bet-Jorón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Bestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y en Ganin con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Hamot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dibna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramón de Galat con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Mahanaim con sus ejidos, Hezbón con sus ejidos y Jaser con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Avancemos al 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Hoy, que es día de votaciones en toda la República Mexicana, vamos a creer
el verso 44 y el verso 45. ¿Quieres leerlo conmigo otra vez el 44? Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hoy no es un día de preocupación, hoy no es un día de miedo, hoy no es un día de incertidumbre, hoy no es un día de estar preocupados, hoy es un día para creer que toda palabra de las buenas promesas que Dios nos ha prometido se cumplan. Capítulo 22, verso 1. ¿Están con sus Biblias, niños, jóvenes y adultos? No es una costumbre leer por leer. Aquí hay mucho que aprender. Cuando les comento de las ciudades, hay mucho que comentar acerca de las ciudades. En la mayoría de las ciudades, los cristianos, cuando llega la noche, se encierran. Ya no salen. Y si salen, salen a hacer lo que los demás hacen. Pero en muchas ciudades el diablo se ha estado aprovechando para que en las noches, con antros, con cantinas, con cabarets, sea de día. Y esperan nada más las 6 de la tarde o las 7 y las 8, y muchos jóvenes y adultos. Y son días de estar creyendo que habrá ciudades de refugio, ciudades de los levitas aquí en nuestro país. Es tiempo de estar clamando por las ciudades, Aunque yo no sea de Monterrey, estoy clamando por Monterrey. Aunque yo no sea de Guadalajara, estoy clamando por Guadalajara. Aunque yo no sea de Tijuana, estoy clamando por Tijuana. Aunque yo no sea de Ciudad Victoria, por ahí les voy a pasar un video de cuando estuve predicando en Ciudad Victoria. Y esa noche, al día siguiente, estuvimos orando por toda esa Ciudad Victoria y todo ese estado de Tamaulipas. Realmente son tiempos de clamar a Dios. Son tiempos que dejen la rutina de los días. El trabajo, el estudio, las compras, los quehaceres, son días de estar en la brecha. Leamos el capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, les mandó, y han obedecido a mi voz en todo lo que les he mandado. No han dejado a sus hermanos en este largo viaje o en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que se han cuidado de guardar los mandamientos de Jehová su Dios. Ahora pues, que Jehová su Dios ha dado reposo a sus hermanos como lo había prometido, vuelvan, regresen a sus tiendas, a la tierra de sus posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, les dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, les ordenó, que amen a Jehová su Dios y anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos y le sigan a él y le sirvan de todo su corazón y de toda su alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Cuando recordamos a George Washington, un hombre que Dios lo levantó
como primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, así es como él se levantaba a bendecir a todo el pueblo. A esa nación que apenas tenía 13 estados, ahora son 50 estados en la Unión Americana. Y tenemos un paisano nuestro, don Benito Juárez García. Ahí están sus escritos, sus documentos. Antes de empezar un documento, hablaba de la divina providencia. Nos dejamos en las manos de la divina providencia. Esa era su frase para referirse a Dios, y eso es otra frase, otro título para mencionar a Dios, la divina providencia. Y cuando se despedía de la mayoría de sus documentos, terminaba con la divina providencia. Estamos en las manos de la divina providencia. Que la divina providencia nos ayude y nos bendiga. Aquí en la Cámara de Diputados local, cuando él fue diputado local, él al dirigirse a esa Cámara siempre mencionó a la divina providencia. Él exactamente no fue masón, ni fue el fundador de los masones, porque cada quien ha querido agarrar agua para su molino de don Benito Juárez García. Él fue un creyente en Dios y en la Biblia. Y por eso Dios lo exaltó o le dio cargos, y ha sido el único hombre que ha ocupado todos los cargos en el país. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue gobernador de Oaxaca, secretario de gobierno, diputado, fue juez en Oaxaca, fue secretario de gobernación, fue presidente de México. Todos los cargos ocupó don Benito Juárez García. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? Yo estoy con ese pendiente de hacer un libro de mi paisano. Estoy haciéndolo. Estoy juntando información de esos líderes Dios quiere levantar. Y hoy que son elecciones, por eso debe ser nuestra oración a Dios. Levanta tú a nuestros gobernantes, levanta tú, Señor, a nuestros diputados. Pero la mayoría de cristianos no oran. Sí, en cierta manera se cree en el voto y tú tienes que ir a votar y tenemos que ir a votar. Pero realmente Dios, como dice Daniel, es el que pone reyes y quita reyes. Pero eso se hará cuando nosotros clamamos, como muchos cristianos clamaron antes de que Dios levantara a George Washington. Como muchos creyentes clamaron a Dios para que Dios levantara a Abraham Lincoln. Muchos creyentes oraron para que Dios levantara a John Adams. Y otras naciones creyentes estaban orando por México. Por eso es muy bueno hablar y saber de la historia misionera y de otros misioneros. Y cada vez que sé de algún misionero como Breiner, como Hudson Taylor, hay que fijarse en qué año nació, en qué año cumplió su ministerio. Ellos oraban por las naciones, como Juan Wesley. Ellos oraban por las naciones. Adoniran Hudson y tantos hombres de aquellos tiempos, de aquellos siglos. Ellos oraban por las naciones, y dentro de sus peticiones estaba México. Estaba como Roy Hicks, por ejemplo. Hay tanto que hablar de estos hombres de Dios, de estas mujeres de Dios, que clamaban por las naciones, y dentro de esas naciones estaba México. Y es ahí donde Dios contestó una oración de ellos al clamar por México, al levantar a don Benito Juárez García. Es tan importante, tan interesante ver todos esos años y los datos que nos traen esos años. Por eso aquí dice en el verso 5, solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento. Ahí está un líder levantado por Dios.
hablándoles de que guardaran la palabra de Dios. Ahí está un líder, Josué, el presidente de Israel en aquel tiempo, el líder máximo de Israel en aquel tiempo. Y miren cómo termina el verso 6. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. ¿Será posible que un líder nacional, un líder estatal o un líder municipal se levante y bendiga a todo el pueblo? ¿Veremos eso? Como que no hay mucha fe en ese sí. Veremos eso, que un líder, un presidente se levante a bendecir, en lugar de decir vanas palabras o palabrería o discursos a veces vagos. Y eso sucede en cualquier país. Que se levante y bendiga nuestro país, que bendiga a toda nuestra gente de todos los niveles. ¿Será verdad? Aquí está Dios, como levantó a Josué y como bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus casas, a sus tiendas.